Hemos hablado antes del contador, del triste contador que ojalá no hubiéramos tenido que instalar nunca en OK Diario, en la portada de OK Diario, de los delincuentes sexuales que están viendo beneficiados por la ley del solo sí es sí. ¿Qué le parece a usted esto también? Se lo pregunto como jurista reconocido que usted es. ¿Qué le parece? Me parece que focalizamos mucho en Irene Montero y nos olvidamos de Pedro Sánchez. Es decir, que hay una causa inmediata de esto, que se habla en derecho, que es Irene Montero, la incapacidad de Irene Montero, porque detrás de todo este asunto lo que se esconde es una incapacidad brutal para ejercer el ministerio de ministra de cualquier ramo y, por supuesto, de igualdad. Nunca, por cierto, nunca las mujeres españolas han estado tan desprotegidas como con Irene Montero y este ministro de Igualdad. Y esto también conviene decirlo, porque conviene que la gente no se olvide. Nunca se ha producido una desprotección desde el punto de vista de la libertad sexual como la que está generando Irene Montero con la ley del sí es sí. Por cierto, desgraciadamente, también se está produciendo un repunte de todos los casos de violencia y de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y todavía no sabemos cuál es la utilidad de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad en este sentido. Pero hay una causa inmediata que es Irene Montero, pero hay una causa inmediata que es Pedro Sánchez. No nos olvidemos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno del Consejo de Ministros que aprueba ese proyecto de ley. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de un Consejo de Ministros que obvia todas las advertencias que se les hicieron llegar, porque se les hicieron llegar las advertencias. Y Pedro Sánchez es quien vota en el Congreso de los Diputados a favor de la ley del sí es sí. Por tanto, aquí es, desde luego, desde el punto de vista jurídico, un disparate. Estaban perfectamente advertidos. Demuestra Irene Montero una incapacidad brutal, desde luego, para ser ministra de cualquier cosa. El Ministerio de Igualdad que tenemos en estos momentos lo que ha permitido es una desprotección brutal de las mujeres en el ámbito de la libertad sexual y no está, desde luego, ayudando ni contribuye a paliar las cifras de la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, que nadie olvide que el responsable final de todo este despropósito se llama Pedro Sánchez. Si una ley entra en vigor y tiene el efecto contrario al deseado, ¿usted qué haría? Hombre, inmediatamente corregir esa ley, no puede ser de otra manera, pero es que nos han ido cambiando la versión. ¿Pero por qué usted cree que no la corrige? La primera versión es que no iba a producir esos efectos. La segunda versión, cuando produce esos efectos, son las togas fachas. Cuando ya se ve que no son las togas fachas, sino que incluso jueces y juezas para la democracia, que no creo que las llamen togas fachas, dicen que la ley es la que es y que hay que aplicarla. La tercera versión es que esto se corregirá mediante la Fiscalía y una interpretación jurisprudencial. Como los juzgados y tribunales han seguido aplicándola exactamente igual, como no puede ser de otra manera, la cuarta versión es que iban a hacer ajustes técnicos. Y ahora también ya han descartado los ajustes técnicos. Lo que pasa es que es un gobierno que sencillamente legisla de manera improvisada, sectaria y sin tener en cuenta criterios jurídicos de verdad que son mínimamente reconocibles. Insisto, no hay que ser abogado del Estado para saber que una rebaja de penas como la que se producía en esa ley iba a conllevar una rebaja de penas a los agresores sexuales que ya estaban condenados en firme. Principio de retroactividad, es que no tiene vuelta de hoja lo que estamos planteando. ¿Por qué no la rectifican? Porque jamás reconocen un error. Porque ellos entienden que reconocer un error es una muestra de debilidad y jamás van a reconocer un error. Y en la soberbia de no reconocer un error, las mujeres llevan la penitencia de estar más desprotegidas.